Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Daniel Zambrano y hoy vamos a hablar acerca de la improvisación. Estos últimos 4 años que he estado en esto del teatro, me he dado cuenta que la improvisación es algo muy fundamental a la hora de hablar en público. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas en público generalmente se te olvidan cosas de tu presentación. Entonces tienes dos opciones: dirigirte a las notas penosamente y buscar las cosas que has olvidado, o hablar con fluidez, improvisar sin que nadie se dé cuenta. Entonces la improvisación te permite ser más seguro de ti mismo, porque sabes que si algo llega a ir mal, vas a poder responder correctamente. Segundo, vas a saber que si se te olvida algo no va a representar ningún problema, porque en la mayoría de los casos las personas olvidan algo y pasan un mal rato frente al público. El público se ríe de ellos, se burla de ellos porque no saben cómo manejar la situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay un ejercicio en teatro que tú escoges 3 palabras al azar y comienzas a construir una historia a partir de esas palabras. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí hay un generador de palabras al azar y lo que voy a hacer es escoger 3 palabras y te voy a relatar una historia con esas 3 palabras, con el propósito de que ya finalizado este video tú entres al mismo generador y hagas el mismo ejercicio que hicimos aquí en este video. Entonces comencemos. La primera palabra es borracho, la segunda palabra es sapo y la última borracho, sapo y proyectar. Bueno, la historia comienza así. En una provincia de Colombia estaban celebrando la victoria de un partido y dentro de esa fervorosa celebración a las personas se les olvidó que tenían que ir a trabajar al día siguiente y pues no les importó nada y más de uno resultó borracho. Dentro de esos estaba Juan. Juan era conocido en el pueblo por ser un muchacho bastante gracioso y porque hacía todo lo que sus amigos le decían y a lo que lo retaban. Bueno, en una de esas, Pacho, un amigo de Juan, lo retó a que fuera al estanque a nadar. El estanque del pueblo, pues fuera que es muy frío, normalmente está muy sucio, entonces estaban simplemente borrachos y Juan decidió hacerle caso a Pacho. Se metió al estanque y para su sorpresa, al salir estaba cubierto de lo que eran sapos pequeños, entonces no sabía ni siquiera qué hacer. Al verse en esa situación, Pacho le dice simplemente que se diera vueltas y hacía aplastar a los sapos o se los quitara de alguna manera. Pacho también le hace caso y se termina embadumando más sapos y ya no saben ni qué hacer y todos los amigos están riéndose de él porque ya lo ven un poco asustado. Él le tenía miedo a los sapos y a todas las criaturas rastreras extrañas como la serpiente. Entonces lo que decide hacer es proyectar todo su miedo asustando a los demás y entonces decide besar a uno de los sapos. Al hacerlo, lamentablemente, eso se termina convirtiendo en un sapo gigante. ¿Por qué? Porque había un hechizo en ese lago y que pues en realidad nunca lo habían conocido. Solo sus abuelos les habían hablado de ese hechizo y ellos en realidad pues no le prestaban atención, como nosotros los jóvenes no le prestamos atención a nada de lo que dicen los mayores. Y entonces al volverse un sapo, los amigos medio borrachos, medio oídos, no entienden muy bien lo que está sucediendo, terminan riéndose más y a imitar a su amigo. En realidad todos terminan vueltos sapos, pues porque se les dio por invitar a su amigo y por besar a los otros sapos. Todos terminan vueltos sapos y se dan cuenta, después se pueden hablar en el idioma de sapo y hablan con los otros sapitos y se dan cuenta que los otros eran otros borrachitos. No sé si se acuerdan del mismo chico que besó al sapo por una extraña razón y que se está revolcando con los sapos. Ya que el chico convertido en sapo, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, le dijo a los otros sapos borrachines, porque los otros sapos eran también borrachines. Entonces lo que dijo fue, entonces lo que vamos a hacer es vengarnos de mis amigos, porque mis amigos me hicieron convertir en sapo y ellos aún no se han convertido en sapos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
el rey sapo, que era este borrachín que había besado el sapo y que se había convertido en un gran sapo, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a construir su reino, su imperio, su reinado, y se hacía conocer como el rey sapo. ¿Y por qué el rey sapo quería tener tanto poder? Porque ese rey sapo una vez más tenía mucha, pero mucha envidia de los humanos. Él alguna vez había sido un humano, alguna vez se podía haber parado en sus dos piernas, alguna vez tenía 5 dedos, alguna vez podía escalar árboles. Bueno, eso también podía escalar árboles, también podía saltar árboles, pero él quería volver a ser humano y no sabía cómo volver a ser humano otra vez. Entonces tenía mucha envidia de sus amigos que lo habían emborrachado y lo habían hecho revolcarse con un lago de sapos y luego besar un sapo. Entonces tenía un gran plan maléfico, decía: yo me convierto en rey y lo que voy a hacer es preparar una gran armada de sapos que van a besar a las demás personas para convertirlos en sapos. Y todas las personas en este pueblo se van a convertir en sapos. Entonces este rey malo sapo está ya con su armada de sapos besucones. Entonces ya cuando está a punto de atacar a los pueblerinos, este sapo simplemente decide celebrar, porque hoy es el día final, la hora cero, y comienza a tomar y a beber mucho de cerveza para sapo, y bebe mucho. Entonces se acuesta en su cama de sapo y se siente muy mal, de una borrachera terrible, y sus amigos, colegas, los ministros de la corte de sapos le juegan una gran broma. Simplemente lo conducen a través del bosque y entonces lo conducen a través del bosque, se encuentra con una mujer, la mujer más hermosa, bueno, humana, la persona más hermosa que la había visto, una mujer. Entonces los sapos, que estaban de chistosos, los ministros, como lo veían tan borracho, dijeron: oiga, ¿por qué no la besa? El sapo, pues, que alguna vez había sido humano, estaba borracho, entonces pensó que era humano. Entonces el sapo resaltó y le impregnó un beso enorme a esta bella princesa, esta bella mujer que está en la mitad del bosque por una razón desconocida. Entonces le pega un beso a la mujer grita y le pega una cachetada al sapo, el sapo sale volando, y mientras va volando y va cayendo, el sapo se convierte en un hombre nuevo y ¡pah!, cae de cola. Entonces, así es como concluye este sapo, el sapo rey, que se convierte una vez más en este hombre, y simplemente ve a esta mujer que le ha pegado una cachetada y ya proyecta todo su odio que le tenía a sus amigos que lo habían convertido en sapo. Ya se olvidó ese miedo, de ese odio, y simplemente se enfoca en esta nueva mujer, la coge de las manos y la besa. ¿Y qué pasa? Los dos se convierten en sapos una vez más. Fin de la historia, gracias por estar aquí. Estas son las dos historias. Gabriel Zambrano contó la primera historia, yo conté la segunda historia, y te invitamos a que hagas el mismo ejercicio con esta herramienta que encontramos aquí en internet, que la apliques, que la descargues, etc. Y finalmente dale click, like, comparte y reclama tu PDF gratuito. Duplica tu memoria en 5 pasos. Eso te va a permitir aprender a cómo improvisar, a cómo no olvidar tu presentación, y qué hacer cuando se te llega a olvidar, qué pasa cuando tú quedas en blanco. Entonces descarga este PDF gratuito, duplica tu memoria en 5 pasos, te va a encantar, descárgalo. Yo soy Gabriel Zambrano y me encanta que estés aquí. Hasta luego.